A continuación, nuevamente el doctor Peñuelas nos hablará. Seguimos todavía en el protocolo Winning. Muchas gracias, doctor Peñuelas. Buenos días a todos. Otra vez me gustaría, mientras se prepara, dar las gracias al comité organizador, al comité científico del COMEC, la invitación, y de nuevo para mí es un gran placer y un gran honor formar parte del congreso aquí en Guadalajara. Me toca continuar la presentación del profesor Esteban, lo cual no es fácil. Pero si tuviera que empezar la presentación y preguntar, o si alguien me preguntara a mí cuándo hay que empezar la desconexión de la ventilación mecánica, yo creo que contestaría, o cuándo empezaríamos a pensar en la desconexión de la ventilación mecánica de un enfermo, mi contestación sería en el minuto 1 después de intubarlo. Esa sería mi contestación. Para mí, la desconexión de la ventilación mecánica es el momento de mayor desafío clínico y científico en cuidados intensivos. Es el que voy a tratar de explicar, que tiene unos desenlaces muy importantes para los enfermos en términos de mortalidad y de secuelas. Y por lo tanto, cuanto antes comencemos y nos preocupemos en desconectar al enfermo de la ventilación mecánica, más éxito tendremos nosotros y, por tanto, ese éxito se beneficiará nuestro enfermo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando fracasa o bien la prueba de respiración espontánea o incluso, desafortunadamente, hay que extubar al enfermo. Pues vamos a hablar sobre eso, porque creo que hablamos del winning como algo siempre cerrado, en términos de que hay poco margen de aspectos que nosotros, los médicos, podemos ayudar a los enfermos a que superen esa fase de la desconexión de la ventilación mecánica. Nos preocupamos mucho por los parámetros ventilatorios al inicio, por la ventilación protectora, por la sedación, por la nutrición, pero en ponerles a punto, entre comillas, para superar exitosamente la prueba o el periodo de desconexión de la ventilación mecánica, queda un poco relegado a un segundo plano, y eso tiene muchas importancias. Desde hace muchos años se sabe que la desconexión de la ventilación mecánica ocupa un tiempo muy importante de la duración total de la ventilación mecánica. Los artículos clásicos hablaban de un 40%, luego verán cómo esa proporción ha ido mejorando a lo largo del tiempo y ahora aproximadamente pues un 30% es el periodo que se dedica a la desconexión dentro de la duración total de la ventilación mecánica. Voy a pasar un poco de alto porque esto lo ha tratado ahora mismo el profesor Esteban, hablando de las diferencias en las modalidades de la prueba de respiración espontánea o de la aproximación en cuanto a la modalidad para la desconexión de la ventilación mecánica. Ha ido cambiando a lo largo de los años y eso parece que tiene poco impacto en la probabilidad exitosa de poder ser extubados estos enfermos. Pero vino un hecho fundamental, yo creo, que es una clasificación internacional que definía los periodos de la desconexión de la ventilación mecánica como en periodos o desconexiones fáciles, difíciles o prolongadas, en función del tiempo de la duración que empleamos en desconectarles o ser desintubados exitosamente estos enfermos. Y creo que este artículo ha tenido una gran influencia clínica, porque a partir de esto creo que hemos desarrollado una investigación clínica durante estos años en la desconexión de la ventilación mecánica que ha sido muy fructuosa y que yo creo que ha sido uno de los grandes avances en los últimos 10 años de todo el campo de la ventilación mecánica. Entonces, a modo simplemente de recordatorio, pues el winning simple era cuando los enfermos se podían desconectar en el primer intento de desconexión de la ventilación mecánica. El winning difícil era cuando se tardaban no más de 3 intentos o menos de una semana de desconexión, y el winning prolongado cuando se tardaba más de 3 intentos o más de una semana de empleo en la desconexión de la ventilación mecánica. Esto lo probamos nosotros no por primera vez en un estudio observacional y prospectivo, y llegamos a la conclusión, o uno de los hallazgos que encontramos es que, además de que se cumplían en proporción estos criterios de winning simple, difícil y prolongado, esa clasificación afectaba a la mortalidad de los enfermos, y que cuanto más tiempo tardabas en desconectar a tu enfermo, por la razón que sea, eso aumentaba el riesgo de fallecer en cuidados intensivos de estos enfermos. Esto lo que señala o que le subraya es la importancia
no solo de preocuparnos de los parámetros ventilatorios, de la ventilación protectora, de las asincronías, sino de tardar cuanto menos mejor en la desconexión de la ventilación mecánica de nuestros enfermos. Estos primeros resultados fueron validados en el estudio WIN del grupo de Brochard, que todos supongo que conocerán, donde también se categorizaron los enfermos en función de 3 grupos de desconexión de la ventilación mecánica, más un grupo que se hablaba de aquellos enfermos que nunca llegaban al proceso de desconexión de la ventilación mecánica, y ellos, a diferencia de nuestros hallazgos, pues encontraron que incluso a partir del primer día había diferencias en términos de mortalidad de los enfermos. En cualquier caso, la señal seguía siendo la misma: a más tiempo de duración de la desconexión de la ventilación mecánica, mayor probabilidad de fallecimiento de estos enfermos. ¿Y qué factores estaban relacionados? Pues si se dan cuenta, hay poco en lo que nosotros podamos influir como médicos intensivistas formados y con gran experiencia, porque pues depende de la edad, el que fracasen más o menos, de la gravedad en términos del SAPS, del retraso desde que son intubados hasta el primer intento de respiración espontánea. Eso podríamos discutir si es modificable o no, pero en términos generales son pocos los factores modificables por el médico que puedan mejorar la probabilidad pretest de que el enfermo pueda superar el periodo de desconexión de la ventilación mecánica. Nuestro grupo, liderado por el doctor Fernando Frutos de Getafe, pues desarrolló un estudio observacional para intentar evaluar cuáles son los factores de riesgo a priori que se asocian más con mayor fracaso y si alguno de ellos es modificable o no por el médico intensivista. Y esto lo publicó en el 2007, en 2006 en el CHES, y los primeros parámetros, las primeras variables que estaban asociadas al éxito de la respiración espontánea o a la probabilidad de extubación exitosa es el índice de respiración rápida y superficial, que, como saben, es el cociente entre el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Y se elaboró este árbol de decisión en el que, en función del índice de Janet-Owen, del índice de respiración rápida y superficial, se podía discriminar a los enfermos. Y un siguiente paso, la variable que cobraba importancia era el balance hídrico acumulado de los enfermos en los últimos 3 días, o el hecho de que la razón del comienzo de la ventilación mecánica hubiera sido neumonía. Y en función de eso, si tenía o no tenía, pues ven que la probabilidad de fracaso de la extubación es variable desde un 9% hasta un 24% cuando pues eran enfermos que respiraban de una manera rápida y superficial, cuando habían hecho un balance hídrico positivo acumulado en los últimos 3 días, pues ese subgrupo de enfermos son los que mayor probabilidad de fracaso tenían y de mayor, por tanto, mayor probabilidad de reintubación. Eso quedó determinado con estos, podríamos llamarlos ahora, fenotipos o subfenotipos clínicos de éxito de las pruebas de respiración espontánea, y en función de cada uno de esos subfenotipos, pues una probabilidad en términos de odds ratio de necesidad de reintubación en las siguientes 72 horas. Estos esbozo o esta primera aproximación de factores de riesgo con reintubación ha sido muy estudiado por el grupo del doctor Gonzalo Hernández de España, también en Toledo, y recientemente tienen esta publicación donde desde sus estudios desde sus ensayos clínicos de el alto flujo para prevenir el fracaso de la extubación con alto flujo, pues decidieron identificar cuáles eran verdaderamente los factores de riesgo asociados a la reintubación y cuál era la fuerza de asociación de cada uno de esos factores con la reintubación. De tal manera que cuánto es más fuerte en términos de más riesgo de reintubación: el hecho de tener hipercapnia, el hecho de llevar 9 días con ventilación mecánica o el hecho de ser un enfermo con hipercapnia crónica. Todo eso lo quisieron identificar en este estudio, que es un análisis, por tanto, post-hoc de sus ensayos clínicos publicados en JAMA, y incluyeron 614 enfermos que fueron enfermos que recibieron una extubación programada porque superaron una prueba de respiración espontánea, y después de ello fueron randomizados a un grupo de ventilación no invasiva o a un grupo de cánula nasal de alto flujo. El desenlace, por supuesto, era la reintubación, y en ese cuadradito pues ven los factores de riesgo que identificaron y su fuerza de asociación con el desenlace de la reintubación, de tal manera que los factores que identificaron pues era la ventilación prolongada, estimada como una ventilación mayor de 7 días, la gravedad con el Apache,
aquellos que habían sido clasificados como winning difícil o prolongado, los enfermos con COPD, con EPOC. El índice de masa corporal por encima de 30, esos son enfermos con sobrepeso. Por encima de 35 ya habla la Organización Mundial de la Salud de obesidad. Los enfermos mayores definidos como mayores de 65 años o la incapacidad de manejar bien las secreciones o de acumular las secreciones. Lo que encontraron en el grupo del doctor Hernández es que los enfermos que tenían 4 o más de esos factores de riesgo, pues tenían mayor probabilidad de reintubación, independientemente de la modalidad de soporte avanzado o postestubación que recibían. De tal manera que para los enfermos que recibían tanto el alto flujo como la no invasiva, pues esa probabilidad de reintubación seguía siendo alta con ese número de factores de riesgo. Con lo cual, fueron individualizando cada uno de esos factores para ver si el hecho de recibir una terapia de soporte respiratorio avanzado post-extubación influía o no a la hora de mejorar la probabilidad de reintubación. Perdón, pero no sé qué le ha pasado al ordenador. Bueno, no ha cargado la diapositiva que tenía aquí en teoría. Pero básicamente lo que quería decir, lo que quería mostrar en esta diapositiva es que, por ejemplo, en el grupo de obesidad, en el que ellos se centraron porque tradicionalmente parecía que era un factor de riesgo asociado a la reintubación, ellos vieron que la obesidad o el sobrepeso determinado como un índice de masa corporal por encima de 29 no era un factor de riesgo asociado a la reintubación. Pero los enfermos con un índice de masa corporal por encima de 29 que recibían alto flujo, su probabilidad de reintubación era muchísimo más alta. Creo recordar ahora de memoria, la O-ratio era de 2,4, era muchísimo más alta que si recibían no invasiva. Si recibían no invasiva tenía una O-ratio de reintubación de 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la obesidad o el sobrepeso no es un factor de riesgo, según el estudio de Gonzalo, para la reintubación, la aplicación del tipo de la modalidad de soporte respiratorio avanzado post-extubación sí que puede determinar que esa persona sea más susceptible de reintubación. ¿Y eso qué mensaje tiene? Pues el mensaje que tiene es que habrá un subtipos de enfermos que se beneficien de una modalidad de soporte respiratorio avanzado post-extubación con respecto a las otras. Con respecto a la prueba de respiración espontánea que ha estado hablando el profesor Esteban, ¿verdaderamente podemos mejorar algo? Pues en ese sentido esta revisión Cochrane, comparando prueba de respiración espontánea con modalidad no asistida, que se llaman ahora, o de alta presión, que son pruebas que no tienen presión positiva, el tubo en T, versus modalidades menos intensas, como son las modalidades de presión de soporte bajo, llegó a la conclusión, después de esos 9 estudios que se revisó, que tanto la probabilidad de éxito de la prueba de respiración espontánea como el éxito del winning o como la mortalidad eran exactamente igual, o aplicando un método u otro. Es decir, que a pesar de que, como nos ha explicado el doctor Esteban, las guías recogen que hay que favorecer las pruebas de respiración espontánea en modalidades de baja presión, es decir, modalidades de presión de soporte bajas, porque son de baja presión para el enfermo, porque tienen menos resistencia para luchar o para mantener una respiración espontánea o asistida, mejor dicho, pero realmente las revisiones sistemáticas no ofrecen ninguna diferencia de una modalidad con respecto a la otra. Igualmente, parecía que el hecho del descanso después de la prueba de respiración espontánea exitosa podría mejorar la probabilidad de extubación exitosa. Esto lo paso por delante o por encima porque bien lo ha explicado el profesor Esteban, y a principio, después del ensayo clínico de la doctora Mar Fernández de Manresa en Cataluña, pues ha salido el estudio del grupo brasileño, donde efectivamente no hay diferencias a la hora de prevenir la reintubación después de un periodo de reposo de 1 hora en enfermos que han superado una prueba de respiración espontánea. Verdaderamente la crítica de este ensayo clínico estaba determinada por la plausibilidad biológica, porque en el ensayo clínico no se evaluaba de ninguna manera la fatiga diafragmática. Por lo tanto, el hecho de que el enfermo, después de reposar, tuviera mejores desenlaces clínicos en términos de menor reintubación o mayor
extubación exitosa, no estaba muy bien sustentada desde un punto de vista de cuál era la razón verdaderamente que sostenía esa práctica clínica. Ahora, con el estudio clínico del grupo brasileño, pues todo queda un poco en entredicho. Otro de los aspectos importantes a la hora de intentar modular la probabilidad del éxito de la prueba de respiración espontánea o del proceso de liberación de la ventilación mecánica es la debilidad diafragmática, lo que ahora hablan del miotrauma o de la debilidad diafragmática. El grupo canadiense, liderado por Golliger, pues en este estudio observacional publicado en el Blue Journal, fue la primera constatación y la primera demostración de que el grosor diafragmático y la contracción diafragmática durante la prueba de respiración espontánea e incluso durante el periodo de ventilación mecánica afectaba a la probabilidad no solo de lograr una extubación exitosa, sino de mortalidad en los enfermos con mayor afectación diafragmática, mayor mortalidad. Por eso mi primera pregunta de ¿cuándo pienso en la desconexión de la ventilación mecánica? Es desde el principio, porque cuanto más tiempo de ventilación mecánica, mayor probabilidad de atrofia diafragmática, porque mayor probabilidad de estar el enfermo sometido a modos controlados, que es lo que muy probablemente está asociado a atrofias diafragmáticas. Y desde el estudio de Golliger hay una asociación directa entre esa disfunción diafragmática y el éxito de la extubación y de mortalidad, con lo cual cuanto antes podamos acortar ese periodo de ventilación mecánica, mejor será para el enfermo. Este esquema lo ha pormenorizado el profesor Esteban acerca de los pasos para el proceso de desconexión de la ventilación mecánica, pero si esto lo intentamos unir a la clasificación de Winning, donde hablábamos de Winning fácil, Winning difícil y Winning prolongado, le podemos sacar alguna punta más al algoritmo, porque claro, el punto de comienzo, o sea, el punto final está todo bastante bien evaluado en términos de que tenemos unos criterios de readiness, de saber cuándo está el enfermo preparado para iniciar la prueba de respiración espontánea, cuáles son los criterios de tolerancia, cuáles son los criterios de intolerancia, cuáles son los criterios de extubación. Todo eso lo tenemos muy pormenorizado, pero el comienzo no tanto. De hecho, uno de los cambios en la práctica clínica que yo creo que son más relevantes es en ese primer cuadro azul de PO2, FiO2 mayor de 200. Hace 20 años los enfermos se ponían en contexto de desconexión de la ventilación mecánica con ese grado de mejoría relativa, también por consenso, de la insuficiencia respiratoria, pero si a ese concepto le unimos el hecho del winning fácil, pues el winning lo podremos mejorar desde dos lados de la ecuación. Desde el lado de aumentar el winning fácil o de disminuir el winning difícil. Estarán de acuerdo conmigo. ¿De qué manera podemos mejorar? Pues casi es más sencillo aumentar la proporción de winning fácil que intentar disminuir la de winning difícil, porque hay pocas cosas que podamos manejar para aumentar el éxito del winning, ¿no? Entonces, en los últimos años se está siendo más restrictivo o más conservador a la hora de iniciar el proceso de desconexión de la ventilación mecánica con relaciones de PO2, FiO2 180, son los últimos artículos de Winning de los grupos franceses e italianos, incluso 150. ¿Por qué? Porque en los últimos años igualmente hemos introducido soportes de soporte respiratorio avanzado post-extubación que han demostrado mucha potencia a la hora de mejorar la probabilidad de extubación exitosa y disminuir la probabilidad de la reintubación, como es la cánula nasal de alto flujo. Y eso nos ha permitido ser más laxos en el comienzo de los criterios de inicio, y eso ha mejorado el hecho de que aumente mucho la probabilidad o la proporción de enfermos de winning fácil, aunque, como verán en las siguientes diapositivas, la proporción de winning difícil y winning prolongado sigue siendo una asignatura pendiente. Estos protocolos de desconexión de la ventilación mecánica tienen una utilidad y una relevancia fundamental. Y esto viene recogido en este metaanálisis Cochrane publicado en el British Medical Journal, donde se evaluaban si los protocolos de Winning rutinarios en las unidades de cuidados intensivos mejoraban los desenlaces en términos de mortalidad y de probabilidad exitosa de extubación. Y para todos los tipos de unidades de cuidados intensivos, tanto mixtas, quirúrgicas, polivalentes o médicas,
el efecto es beneficioso en términos globales y en términos de cada una de esas unidades de mejorar la probabilidad de winning exitoso. Por lo tanto, si recogemos las guías que nos ha presentado el profesor Esteban en cuanto a qué cosas podríamos intentar mejorar para que estos enfermos tuvieran éxito en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica, pues me quedaría con estas 4, que son aspectos que podemos ir trabajando desde el día 1 que comienza el enfermo con su periodo de ventilación mecánica. Programas de movilización precoz, desde el minuto 1, si el enfermo está estable hemodinámicamente o no tiene grandes contraindicaciones para iniciar fisioterapia pasiva, debemos implementar protocolos de movilización activa. Está demostrado que los protocolos de liberación, los protocolos de winning en las unidades, como bien recogían los artículos, la revisión Cochrane, favorece la probabilidad exitosa de desconexión de la ventilación mecánica. Y la prueba de respiración espontánea debe de seguir siendo la aproximación de elección para la desconexión exitosa de los enfermos, bien sea en una modalidad no asistida de tubo en T o bien en una modalidad de presión baja, pero siempre tiene que ser una prueba entendida como una prueba diaria de desconexión. Entonces estamos en este contexto de que puede fracasar la desconexión de la ventilación mecánica y el enfermo podrá o no necesitar reintubación. Si volvemos a hablar de qué podemos hacer para prevenir ese fracaso post-extubación y prevenir la reintubación, este ensayo clínico unicéntrico de la Universidad de Vanderbilt, que se publicó en el Blue Journal pues hace menos de un año, evaluó la eficacia de un protocolo de desconexión de la ventilación mecánica post-extubación mediado por el fisioterapeuta respiratorio, que era el que indicaba si el enfermo recibía gafas nasales de alto flujo o ventilación no invasiva facilitada, versus un protocolo del usual care, en donde el médico tratante, en este caso en Estados Unidos, era el que decidía qué tipo de soporte post-extubación recibían los enfermos. Como ven, es un ensayo clínico muy amplio que englobó 360 enfermos en cada uno de los grupos, pero desgraciadamente o afortunadamente, pues parece que la aproximación protocolizada del soporte respiratorio post-extubación no difiere con respecto al usual care, con respecto a lo que sea la práctica clínica habitual de su médico en términos de disminuir la probabilidad de reintubación de estos enfermos. Y lo último o lo más reciente en España que hemos tenido en cuanto a la desconexión de la ventilación mecánica, pues es evaluar cómo han ido cambiando las prácticas para saber de qué manera podemos influir en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Y como pueden ver, ese proceso de desconexión de la ventilación mecánica se ha reducido desde un 40 y tantos que hablábamos en la primera diapositiva hasta un 36%. Ha aumentado significativamente la proporción de enfermos con winning fácil, hasta un 75% prácticamente de los enfermos pues son exitosamente extubados en el primer intento, probablemente porque esos criterios de inicio de la desconexión de la ventilación mecánica son un poco más laxos, porque tenemos un soporte o una herramienta muy poderosa como son las estrategias de soporte respiratorio post-extubación que permiten esa discriminación, pero de manera aún pendiente de mejorar, pues la proporción de enfermos con winning difícil o prolongado se mantiene pues prácticamente sin variar, en torno a un 7% de los casos, y los días dedicados a la desconexión en las modalidades de desconexión difícil o prolongada igualmente tampoco se han modificado, no hemos acortado esos tiempos, no hemos conseguido mejorar la actuación de esos enfermos, y la reintubación afortunadamente ha mejorado en torno a de un 15% a un 8%, muy probablemente vinculado a que ha aumentado la probabilidad o ha aumentado el porcentaje de enfermos con winning fácil. No les quiero entretener con esto, con lo cual, con las conclusiones a las que podemos llegar en la charla de hoy serían bastante concretas. Sería que la duración de la desconexión de la ventilación mecánica es un evento fundamental en el proceso de la ventilación mecánica de los enfermos, y que cuanto menos dure esa desconexión de la ventilación mecánica será beneficioso para los enfermos. La prueba de desconexión de la ventilación mecánica sigue siendo
la estrategia mejor evaluada y más beneficiosa para conseguir extubaciones exitosas de los enfermos. Existen una serie de predictores clínicos o de fenotipos que nos pueden ayudar a saber si podemos anticipar antes o después el inicio de la desconexión de la ventilación mecánica, en el sentido, por ejemplo, de que si sabemos que los balances hídricos acumulados muy positivos se asocian con mayor proporción de fracasos, pues vamos a intentar, especialmente si los enfermos tienen cardiopatía ya crónica, pues empezar a hacer balances negativos días previos, disminuir las sedaciones de los enfermos para tenerlos los más activos posibles, cara a que cuando empiecen el proceso de desconexión de la ventilación mecánica, este pueda ser más recortado en el tiempo y más exitosa la probabilidad de que la prueba de respiración espontánea sea exitosa. El único factor que puede estar relacionado con mayor éxito del winning son los protocolos estandarizados de desconexión de la ventilación mecánica, no tanto en cuanto parece ser los protocolos de posextubación, pero desde luego los protocolos de tener ordenado cómo enfrentarnos a los enfermos en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica es la mejor herramienta de aproximación para garantizar el éxito de estos enfermos. Y que todas las modalidades de soporte respiratorio no invasivo han tenido un impacto muy importante, especialmente la cámara nasal de alto flujo, para la disminución del porcentaje o de la tasa de reintubación. Nada más. Muchas gracias.